Entre 1862 y 1880, a lo largo de 3 presidencias, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, se va a producir el proceso final de la organización definitiva de la Argentina. Decía a la otra vez yo, finales de la presidencia de Avellaneda, se nombra la capital federal, cosa que era uno de los graves problemas. Esa organización definitiva del país también va a abrir las puertas a la llegada de migrantes. No ir a un lugar de guerras continuas, sino ir a un lugar que aparentemente muestra una posibilidad de superación bastante grande. En ese contexto, y a lo largo de todos estos años, se van a ir desarrollando distintas formas de entrada de los inmigrantes. En la primera etapa, relacionada con Urquiza, unos años antes, Urquiza va a introducir una cantidad importante de inmigrantes sobre la zona de Santa Fe y Entre Ríos, estableciendo colonias agrícolas. Son regiones donde la colonia agrícola fue muy intensa y donde el monopolio prácticamente no existió. La necesidad de introducir mucha mano de obra, porque si la Argentina se va a insertar en el mundo como proveedora de materias primas, ganadería y agricultura, la agricultura de esa época, con una tecnología poco desarrollada, exige una enorme cantidad de mano de obra que la Argentina no tenía. Por lo tanto, es necesario incentivar la llegada hacia la Argentina, dado que está el otro gran pulpo que atrae, que es los Estados Unidos. Por eso que el gobierno argentino va a establecer funcionarios diplomáticos en distintos lugares de Europa, cuyo objetivo es atraer a europeos que van a migrar para que vengan a la Argentina en vez de ir a los Estados Unidos. ¿Qué buscaba? Las instrucciones decían, básicamente agricultores, hombres que supieran trabajar con la agricultura. El sistema fracasó, que en realidad el gobierno argentino pagaba por cabeza y no controlaba nada, y entonces los agentes diplomáticos en Europa lo que hacían era llenar los barcos con cualquiera, porque total era lo mismo, fuera agricultor, no fuera agricultor, iba a cobrar exactamente lo mismo. Ese proceso también fracasó. Posteriormente, el que había sido presidente de la Argentina, Nicolás Avellaneda, va a sancionar una ley de inmigración y colonización muy atractiva, muy interesante y muy fracasada. ¿Y cuál era esa intencionalidad? Crear en la zona sur del país, la zona recién incorporada, la zona de la Patagonia, colonias agrícolas con un plan, estaba el proyecto, estaban los mapas, con un plan de erradicación en pequeñas unidades productivas, rodeando a un centro que sería el nuevo poblado y que le sería entregado a los inmigrantes. Una propuesta verdaderamente interesante, pero que no va a prosperar. El resultado final, ¿cuál va a ser? Que quedará abierta la llegada de los inmigrantes, porque además, a medida que van empezando a llegar, se va convirtiendo esto en una oleada que no termina de parar más. 3 o 4 datos para que ustedes se ubiquen, algunos numeritos redondos, pero para que ustedes entiendan lo que quiere decir esto de la llegada de los inmigrantes. El primer censo nacional de 1869 dio, números redondos, 1.800.000 habitantes. El segundo censo nacional de 1895 dio 4 millones de habitantes. En 23 años se duplicó la población de la Argentina, a un promedio de más de 81.000 habitantes nuevos por año. El tercer censo nacional de 1914 dio casi 8 millones de habitantes. En 19 años aproximadamente se duplicó la cantidad de habitantes, más de 200.000 por año. A ver, estos números son exuberantes, son descontrolados. Si alguno de ustedes quiere jugar con un papel y un lápiz, cada 20 años, desde 1914 en adelante, saque la cuenta, si duplica cada 20 años, ¿cuál sería la población de la Argentina hoy? Y no le va a bajar de unos cerca de 200 millones de habitantes. Pero además de ese número que tan exponencialmente crece en tan poco tiempo,
el 30%, más o menos 2,5 millones de habitantes, son inmigrantes. Y además, como correlato, en la Argentina de esa época, tomando los 3 censos, la población rural decrece rápidamente. En 1869 era el 66%, el 34% urbana. En el 95 era el 57%, 43% urbana. Y en 1914 era la rural el 42%, 58% urbana. Esto es, se ha invertido la relación y ese aumento de la población de las ciudades, además, no es armónico, sino que tiene características muy peculiares. Casi, no digo todos, pero casi la mayoría de esa población de migrantes se va a establecer en la ciudad de Buenos Aires. Y eso va a disparar un nuevo conflicto.